Hola chicos, bienvenidos a este capítulo de Guía para Mochileros. En esta ocasión vamos a visitar el templo de Hatshepsut, que es un templo de una de las faraonas egipcias. Y es un templo súper importante, uno de los más hermosos y una historia maravillosa para contarles. Espero que me acompañen, vamos a ver cómo llegamos, el camino, todo un poco como de los alrededores. Y vamos a ver en detalle este templo, las figuras que hay, la historia de Hatshepsut, de Tutmosis II y Tutmosis III. Y vamos a ver un poquito como todo el contexto de este gran templo que fue destruido y vuelto a construir y que fue tachado y que fue, mejor dicho, es una historia impresionante. Vamos para allá. Aquí estamos caminando en el West Bank. Esta es la parte de atrás de las casas. Aquí hay como un canalcito de agua, mucha basura en el suelo. Y este lugar me parece muy chévere porque aquí no es el acoso de los egipcios, sino que como estamos en un barrio menos turístico, aquí lo invitan a uno a la casa a tomar té, a comer. Hoy nos invitaron a una casa a comer a las 6 de la tarde. Tenemos la reunión con los que yo me había reunido hace 5 años. Y pues me invitaron a que fuera con mis amigos para ese lugar. Y súper contenta de estar aquí en esta zona donde los egipcios no están buscando sacarle el dinero a uno, sino invitarlo a la casa y compartir con uno y compartir cultura. Bueno, resulta que nos estaba contando el conductor que nos trajo. El conductor que nos trajo es un señor que pues estábamos en la calle y nos dijo lo llevábamos. Más o menos nos cuesta 50 libras egipcias el transporte acá como a todas las actividades. Entonces pues él nos dijo que nos traía por 50, le dijimos que sí, que él nos dio el teléfono para que lo llamemos de vuelta. Bueno, el caso todos hacen eso. Y la cuestión es que él nos estaba contando que aquí donde está el Valle de los Reyes y todo eso, había un pueblo gigante y hace no más que 4 años que desocuparon este pueblo y porque descubrieron que debajo de todas esas casas había un montón de tumbas y muchas riquezas pues que hay en todas esas tumbas. Y pues bueno, eso es lo que él nos cuenta, solamente 4 o 3 años que desocuparon esas casas que están ahí, imagínense, increíble, ¿no? Estamos en el mercado que hay a la entrada de Hatshepsut, que le llaman Hot Chicken Soup. Y les cuento que acá todos los vendedores son como, bueno, te dicen un precio, digamos, ahorita pregunté por una blusa, 300. Y si uno, pues a mí no me gusta negociar, no me gusta. Entonces, yo si me parece bien el precio lo compro y si no me parece bien no lo compro. Entonces uno dice como, bueno, gracias. Y le dicen, bueno, entonces 200. Y uno, no, gracias. Bueno, entonces 100. Y así te bajan, mejor dicho, hasta que llega al mínimo. Así son todos los vendedores acá, es muy difícil, o sea, a mí no me gusta rebajar el precio a alguien, no, como que es tu precio bueno, pero aquí son así, aquí el primer precio te lo dicen y te rebajan en la mitad y en la mitad y en la mitad y en la mitad hasta que ya llegan al precio que es una locura. Los precios pueden subir muchísimo, por ejemplo, bueno, también allá donde estábamos en Turquía antes, compramos una piedra que costaba $100 para una persona que necesitaba una piedra de esas. Y el chico nos decía que la había vendido hasta en $800, imagínense, $700 de diferencia. Hay cosas que le suben el precio, pero de una manera increíble. Bueno, aquí para que sepan, a los que les gusta regatear, que este es el lugar perfecto, porque aquí, mejor dicho, ustedes se van a si les gusta, se van a sentir, mejor dicho, los mejores regateadores, porque van a sacar todo el 10% del precio que les dan. Este que estamos viendo es el templo mortuorio de Hatshepsut. ¿Y cuál era la gran importancia de Hatshepsut? Resulta que era una faraona mujer, que incluso a veces se escribía faraón o a veces faraona. Todavía no estaba aceptado una mujer que reinara. Y esa es la importancia de ella. Resulta que ella no tenía por qué reinar para nada, ni tampoco Tutmosis III, que fue realmente el faraón de la época. Tutmosis I se casó con Ahmose y tuvo a Tutmosis II con Mutnofret.
¿sí? Ahí nace Tutmosis II con la concubina Mut-Nofret, y luego Tutmosis II se casa con Hatshepsut, ¿cierto? Que era su hermana, como su media hermana, ¿no? Y entonces, pero ellos tampoco tienen hijos, pero entonces Tutmosis II tiene una hija con otra concubina que es Isis, y ese hijo es Tutmosis III. Como podemos ver, Hatshepsut es la madrastra de Tutmosis III. Y ella es la que va a reinar, mientras Tutmosis III tiene una edad adecuada para reinar. O sea, ella reina desde el año 7 al año 14 del reinado de Tutmosis III. E incluso ella en las paredes del templo manda que muestren cómo ella nació hija de Amón y cómo ella merecía tener el trono, y empieza a legitimarse como faraona a partir de muchísimas muestras en las paredes de todo lo que ella hizo y de su nacimiento. Bueno, nos decía Enrique que una de las cosas más hermosas de este templo es uno poderlo ver desde lejos. Por lo tanto, queda anulada la idea de tomar estos trencitos que los llevan a uno 100 metros hasta allá. Porque como pueden ver, pues no tiene mucha gracia, ¿no? La caminadita de aquí para allá es deliciosa porque se puede ver el templo en el camino con esa roca tan impresionante que hay allá al fondo, ¿no? Ella solamente reina durante 7 años, que son los primeros 7 años del reino de Tutmosis III, porque luego él la reemplaza. Dicen que puede ser que él la haya matado y también que él ha borrado toda su historia. Entonces en las paredes casi todas su cara y casi todos sus logros están borrados, sus imágenes, porque querían eliminarla de la historia y de la memoria, y además que las imágenes eran las que permitían que pudieran ir al mundo del más allá y a la resurrección. Si una persona no es recordada, no puede vivir en el más allá, no puede pasar al inframundo ni pasar al mundo del más allá. Entonces, cuando borran su cara y borran sus imágenes y borran sus nombres y borran todo su recuerdo, hacen que esta persona no pueda, es como una venganza súper fuerte, porque esta persona no puede llegar a la resurrección y a vivir en el mundo del más allá, que era lo más importante para los egipcios, obviamente. Entonces, esta es la gran importancia de esta faraona, que ella se autoproclamó faraona, pero fue la primera, dicen que fue la primera, aunque parece que hubo unas antes, y después estuvo también Cleopatra, pero fue pues la faraona mujer, ¿no? Ella fue la mujer faraón, le dicen. Pero este templo tiene una cosa maravillosa en su arquitectura, y es que este templo se mezcla con esta gran roca que hace que maximice el tamaño del templo. Podemos ver que la roca tiene de hecho unas líneas verticales que hacen que se mezclan con las columnas del templo, y una parte del templo está excavada en las rocas y la otra parte está construida hacia afuera. Como podemos ver, este templo está construido en 3 terrazas. Durante la época de Tutmosis III y de Akenatón, el templo fue prácticamente destruido en su totalidad. Este templo fue diseñado por el arquitecto Senenmut, que se cree que era amante de Hatshepsut, la reina que fue la que mandó a construir el templo. El templo fue construido en línea recta con el templo de Amón en Karnak. Y una cosa que me causa mucha curiosidad es que la tumba de Hatshepsut estaba construida justo detrás en el Valle de los Reyes, no en el Valle de las Reinas, ¿no?
Este templo estaba conectado con el río Nilo por una avenida de esfinges de 3 metros de altitud de granito rojo y un canal de agua que servía para irrigar los jardines del templo, que tenía un montón de jardines, porque ya veremos una gran expedición que se retrata en todas las paredes del templo, en la que hablan de cómo trajeron todas estas plantas exóticas. Horus está ubicado a la entrada y es un halcón, dios de la realeza, del cielo, de la guerra y de la caza. También encontramos que en cada uno de los pilares del templo hay 24 pilares y en cada una hay una estatua de Hatshepsut en forma de Osíride. El templo fue restaurado por una misión polaca. Originalmente las estatuas tenían colores. Las barbas eran azules y las gargantas y los rostros rojos. Los ojos eran negros con blanco y las cejas eran azules. En la terraza superior del templo se construyó un monasterio copto en el siglo VII y por eso está prácticamente todo destruido. Este monasterio hizo que el nombre del templo se llamara Deir el-Bahari, que quiere decir monasterio del norte. En este templo podemos ver escenas de cómo transportaron los obeliscos desde Asuán hasta el templo de Karnak. Esto es una obra monumental, ya que eran 600 toneladas de granito en barcos de 2.500 toneladas. Imagínense esta transportada de esto, los monolitos se arrastraron a través de una rampa a un agujero lleno de arena, luego se retiró la arena hasta que quedaron sobre pedestales de piedra. Para legitimar su reinado, Hatshepsut hace pintar en las paredes del templo su nacimiento para mostrarse como hija de Amón. Dice, aquí está en todas las paredes representado como la reina Ahmose, que era su madre, fue visitada y quedó embarazada de Amón, quien le da la llave de la vida. Hay también un templo que está dedicado a Amón y este templo está cavado dentro de la roca. Como les decía, este templo de Hatshepsut, que es el templo mortuorio de Hatshepsut, está una parte dentro de la roca y otra parte hacia afuera, ¿no? Y se integra completamente con la montaña, por eso es tan maravilloso. Y en este templo de Amón que estamos viendo está completamente cerrado y tiene un techo de estrellas que cubre a Amón, a la estatua de Amón, y la ilumina con sus estrellas y su luz estelar. Tenemos también la expedición a la tierra de Punt, que se cree que está ubicada alrededor de Somalia, donde ellos se fueron para traer mirra, incienso y plantas. Ella narró un sueño que tuvo donde los dioses le decían que fuera, donde Amón le decía que fuera a recoger todas estas riquezas, que esto iba a ser la prosperidad para el pueblo, la prosperidad para el reino. Entonces ella los convenció a todos para que fueran a buscar las riquezas. Entonces aquí se ve la recepción de los egipcios en Punt.
Se ven chozas de paja sobre pilares para protegerse de las inundaciones. También se ven animales salvajes e insectos. Llevaban joyas, dejaban dagas, hachas, para cambiarlo por materias primas que los harían enriquecerse en su país. Materias primas que ellos no tenían, como el ébano, como la mirra, como el incienso, como árboles exóticos. Los marineros cargaban incienso, mirra, resina, entre otras, marfil, monos, perros y plantas. También hay imágenes de los árboles floreciendo en el templo de Amón en Karnak. Este templo era el lugar donde le traían las ofrendas. No se podían las tumbas entregar las ofrendas porque las tumbas se sellaban y punto, y allá no podía entrar nadie, entonces todas las ofrendas tenían que llegar a los templos. También podemos ver un santuario dedicado a la diosa Hathor, con cabeza humana y orejas de vaca y un cistro en la cabeza. Tenemos una imagen de una vaca lamiendo la mano real. También encontramos un altar a Anubis. Anubis tenía cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Es el dios embalsamador, es el dios que acompaña a los difuntos al más allá. Hay otro lugar muy interesante que es un altar al dios de Ra, y en este altar es como una plataforma con unas escaleras, y aquí ponían todos los regalos a Ra, digamos comida, ofrendas, para que se las consumiera el sol, Ra. También tenemos escenas en el templo de Hatshepsut y de Tutmosis III haciendo ofrendas a Amón. Vemos también las estatuas de Hatshepsut y de Amón, ambos queriendo ser borrados de la historia. Se cree que Hatshepsut quiso ser borrada de la historia por ser una mujer faraona. Por un lado se cree que pudo haber sido Tutmosis, que era su hijastro, y por otro lado se cree que también quisieron borrarla de la historia por ser una mujer. En cuanto a Amón, Amón quiso ser borrado de la historia por Akenatón. Akenatón fue el faraón pagano, ¿no? El faraón que quiso borrar a todos los dioses de Egipto y dejar solamente a Atón. Entonces él mandó a borrar todas las imágenes de Amón para que Atón fuera el único dios, para hacer un imperio monoteísta. En el tercer piso está Osiris, es el dios de la fertilidad,
la resurrección y del inframundo. Y podemos ver que tiene una corona doble del Egipto reunificado y también tiene una barba enroscada, que quiere decir que está vivo. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, que le den like, suscríbanse, comenten, compártanlo. Y en el próximo capítulo nos vamos a ir a ver las tumbas de los nobles, que son increíbles. Tenemos unas tumbas súper bien conservadas, con unos colores increíbles, con unas imágenes espectaculares. Ustedes tienen que ver eso, así que no se lo pierdan. Recuerden suscribirse, poner la campanita para que les avise y nos vemos pronto.